Entonces, ¿qué es ChatGPT? ChatGPT es un modelo de lenguaje avanzado que puede generar texto para varios propósitos. Puede crear contenido para sitios web, escribir artículos, correos electrónicos, tweets y cartas de presentación. También puede generar código en lenguaje de programación como Python, JavaScript, HTML y CSS. Además, puede traducir texto entre diferentes idiomas y ayudar con la preparación de entrevistas de trabajo, incluida la mejora de su currículum y la realización de entrevistas simuladas. La realidad es que te guste o no, el ChatGPT llegó para quedarse, y en este tutorial te mostraré cómo crear una cuenta gratuita y comenzar a hacerle algunas preguntas. Empecemos. Primero, me dirigiré al sitio web de ChatGPT. Me dirigiré a la barra de direcciones y buscaré chat.openai.com. Se le llevará a esta página aquí. Verá un botón de registrarse y un botón de iniciar sesión. Como no tengo una cuenta, seleccionaré el botón registrarse. Verás esta nueva ventana para crear tu cuenta. Puede crear su cuenta escribiendo su correo electrónico y seleccionando continuar. O, si ya tiene una cuenta, seleccione este enlace iniciar sesión aquí. Para aquellos que tienen una cuenta de Google, pueden ir y seleccionar este botón aquí. O si tiene una cuenta de Microsoft, puede seleccionar este botón aquí. Yo tengo una cuenta de Google, así que seleccionaré este botón aquí. Aquí se le pedirá que agregue su nombre y apellido. Escribiré Tutos para mi nombre y Tutos para mi apellido. Para cumpleaños, tendrás que seleccionar tu fecha de nacimiento. Una vez listo, seleccione Continuar. Aquí se le pedirá que escriba su número de teléfono. El número que ingrese aquí será el número donde recibirá un código de confirmación. Necesitará ese código para continuar con el siguiente paso. Una vez listo, selecciona Enviar código. Aquí escribiremos el código que se envió a su teléfono celular. Una vez que ingrese el código, será bienvenido a la interfaz de usuario de ChatGPT. Verás notificaciones en el centro de la página. Una vez que haya terminado de leerlos, seleccione el botón Siguiente. Esto dice cómo las conversaciones que inicies serán revisadas por sus entrenadores de IA para que puedan mejorar sus sistemas. También dice que no comparta ninguna información confidencial en sus conversaciones. Seleccione Siguiente. Esto dice que su sistema está optimizado para el diálogo y para hacerle saber si una respuesta en particular fue buena o inútil. Y el de abajo dice que compartas tus comentarios en tu servidor de Discordia. Ahora seleccionaré Hecho. Perfecto. Ahora estamos en la interfaz de ChatGPT. Verá estas preguntas de ejemplo. Las capacidades y las limitaciones del uso de ChatGPT. Un aviso. Estamos ejecutando la versión gratuita de ChatGPT, por lo que habrá algunas limitaciones. Además, ChatGPT puede producir información inexacta sobre personas, lugares y hechos, por lo que no es 100% perfecto en este momento. Habiendo dicho todo eso, voy a empezar haciéndole una pregunta. ¿Qué debo preguntarle? Le pediré que me escriba un cuento. ¿Puedes escribirme una historia de 4 oraciones de un gato llamado Limón, que siempre tiene hambre? Y hazlo divertido. Seleccionaré el icono de enviar y dejaré que ChatGPT haga lo suyo. Y como puede ver, ChatGPT está escribiendo nuestra historia de 4 oraciones. Le pedí que me diera una historia de 4 oraciones, pero de hecho me dio 6. Pero como puede ver, entregó una historia corta de un gato llamado Limón. Ahora, si echas un vistazo al lado izquierdo de la pantalla, puede ver que creó una conversación. Déjame hacerle otra pregunta. Me han dicho que haga una dieta cetogénica, o mejor conocido como keto, para perder de peso.
Supongo que le preguntaré ¿qué incluye una dieta keto? Déjame ver. ¿Puede escribirme una breve lista de alimentos que puedo comer cuando estoy en una dieta keto? Me ha dado una lista de alimentos que puedo comer si voy a hacer una dieta keto. No sé si esto es cierto, así que tendré que hacer una verificación de hechos por mi cuenta para ver si esta lista es precisa. Puede ver cómo ChatGPT me ha dado una lista de qué tipo de carnes puedo comer, qué pescados, productos y bebidas puedo tomar mientras estoy en una dieta keto. Muy bien, y ahí lo tienen. Ahora saben cómo usar la versión gratuita de ChatGPT. Si te ha resultado útil este video, déjame un like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.